Bueno, que el Señor les bendiga en esta noche. Estaba un poco atrasado con el horario, tengo que empezar a las 10, pero se me complicó un poco. Pero bueno, para la gloria del Señor, ya estamos acá. Estamos por comenzar el estudio bíblico. Hoy lo vamos a hacer online. A muchos se les está complicando el tema de poder llegar en esta fecha, por el tema de los trabajos, que se multiplican las horas y le cambian los turnos. Pero bueno, para no perder el hilo de la enseñanza, ya que quedan pocas clases acerca de la teología sistemática, vamos a hacer ahora hoy el estudio bíblico de esta manera. Vamos a hacer online. Ya hay varios chicos que están cursando modo online, que me mandan las pruebas. Doy gracias al Señor por cada uno de ellos. Y bueno, los chicos que van a estar mirando también este video, les pido que por favor, ya conocen la modalidad de estudio. Al finalizar el video yo voy a estar pasando unas preguntas, que sería el examen de hoy, y luego me estarán mandando la foto para poder corregirlo y luego poder pasarlo al boletín. Ya quedan creo que 5 clases y estaríamos culminando esta serie, esta materia de teología sistemática. Hace casi 3 meses, creo que 4 meses casi que venimos dándola. Es una muy linda materia donde habla acerca de las doctrinas principales de la Biblia. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la salvación. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la predestinación. Vamos a escribir, cualquier cosa avísenme si se ve bien o se ve mal. Teología sistemática. Teología sistemática. Hoy vamos a estar viendo la predestinación. La predestinación. Saludo a mis hermanos de Jujuy, mis hermanos de Salta, mis hermanos de Córdoba y a mis hermanos de Buenos Aires, a los chicos que están cursando diferentes iglesias. Les saludo con la paz del Señor. Y a los que se quieran sumar también están abiertas podemos decir, las inscripciones. Creo que nos quedan 2 meses más, no, un mes más, y ya estaremos haciendo la entrega de certificados. Y luego arrancaríamos las clases nuevamente en marzo, arrancaríamos con la serie de Gálatas y luego creo que arrancaríamos con la materia de apologética. Así que todo aquel que se quiera inscribir ya para el año que viene, me puede estar avisando, es totalmente gratuito. Solamente tiene que tener ganas de aprender la palabra del Señor. Sé cuánto cuestan los institutos bíblicos y tuve la grata de poder estudiar en uno y sé cuánto cuesta, aún en el día de hoy sigo estudiando y sé cuánto cuesta un instituto bíblico, así que el Señor ha puesto en mi corazón esto de poder hacerlo totalmente gratis. Bueno, vamos al tema, vamos a la predestinación. Vamos a orar rápidamente. Usted que está del otro lado puede orar conmigo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, Señor, por esta noche en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta tu palabra, Señor, la cual en esta noche estaremos escudriñando, Señor. Ruego que seas tú dando el conocimiento, la sabiduría y la claridad acerca de tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, ayúdanos a entender y así poder poner por obra, Padre. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La predestinación. ¿Qué es la predestinación? Porque este es un tema, o podemos decir que es una de las muy pocas doctrinas que despiertan una gran controversia, o provocan una gran controversia, o son fuente de discusiones en cuanto a la predestinación. ¿Por qué es una fuente de discusión? Porque es un tema muy difícil. Es una doctrina muy difícil. Y es necesario que sea tratada con mucho cuidado y el que va a tratar esta doctrina tiene que tener mucho esmero de lo que va a decir y cuidado de lo que va a decir. Ahora, sin embargo, es una doctrina bíblica, por lo tanto tenemos que enseñarla. No tenemos que hacer oído sordo a la doctrina de la predestinación.
Ahora, prácticamente todas las iglesias cristianas tienen algún tipo de doctrina sobre la predestinación. Es inevitable porque el concepto aparece claramente en las Sagradas Escrituras. Si usted lee un poco la Biblia, va a ver en varios párrafos cómo Dios predestinó al hombre. Ahora, hay muchas iglesias, sin embargo, que muchas veces están en desacuerdo. Muchos cristianos que en cuanto a este tema están en desacuerdo. Un punto de vista se encuentra quizás en la iglesia metodista, o también está el punto de vista quizás luterano o el punto de vista presbiteriano. Aunque todos estos puntos son difíciles o quizás difieren en algunos puntos de vista, cada uno está intentando entender este tema acerca de la predestinación. En su forma más elemental, la predestinación significa que nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios. Nuestro destino final, ya sea el cielo o el infierno, el cielo o el infierno ya fue decidido por Dios. ¿Y cuándo fue decidido por Dios? Antes que nosotros lleguemos a esta tierra. Antes de haber nacido, podemos decirlo en pocas palabras. Nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Para expresar esto de otro modo, desde la eternidad pasada, antes de que existiésemos, Dios decidió salvar a algunos de los miembros de la raza humana y dejar el resto de la raza humana a que perezca. Ahora, ¿por qué digo esto? Acá viene la pregunta. ¿Todos serán salvos? ¿Usted qué cree? ¿Todos serán salvos? ¿O todos están siendo salvados en cierta manera? Hay personas que creo que en este momento se encuentran en el infierno. Hay gente que en este momento quizás se encuentra en el cielo, en el estado intermedio, como se explica en la palabra. Entonces, si decimos que en este momento hay gente que está en el infierno y hay un grupo de personas que quizás está en el cielo, o si leemos la Biblia como Dios ya preparó a gente que va a ir al infierno y hay gente que relata la Biblia que ha de ir al cielo, entonces la respuesta a esta pregunta en pocas palabras sería un no. Ahora, que Dios haya decidido salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca, Dios hizo una elección. Eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutasen de la eterna bendición del cielo, y eligió a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento eterno del infierno. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos eligió. Nos eligió para ser salvos. ¿Y qué hizo con las demás personas? Podemos ver que los dejó que perezcan en sus pecados, donde ellos han de recibir justicia, y esa justicia será plasmada en un lugar llamado infierno, en un castigo eterno o en un tormento eterno. Esta definición es común para muchas iglesias. Muchas iglesias están en acuerdos a esto. Pero para llegar al centro de la contienda o de las discusiones, corresponde preguntarse otra pregunta. ¿Cómo elige Dios? ¿Nunca usted se hizo esa pregunta? ¿Qué vio Dios en mí para elegirme?
¿Qué Dios vio en nosotros para elegirnos? ¿Cómo elige Dios? Perdón, ¿qué pasa? ¿Cómo elige Dios? El punto de la vista de algunas iglesias sostienen que la mayoría de los cristianos realiza esta elección en base a su previo conocimiento. O sea que Dios hace esta elección, elige Dios en base a su previo conocimiento. Dios elige para vida eterna a las personas que Él sabe que han de elegirlo a Él. Hay dos puntos de vista en cuanto a este tema, dos puntos de vista. Hay algunas personas dentro de la iglesia que creen que Dios nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros, según su previo conocimiento. ¿Y cuál es el previo conocimiento que Dios tiene? Es que tal persona, el día de mañana, en 3, 5, 10 años, 2 días, ha de elegirlo a Dios. Ese es uno de los puntos de vista. O sea, que Dios nos eligió según su previo conocimiento, sabiendo que el día de mañana nosotros le íbamos a elegir a Él. Ese es uno de los puntos de vista en cuanto que tienen algunas iglesias. Ahora, Dios elige para la vida eterna a las personas que Él sabe que han de elegir a Él. Esta noción es la noción presciente, se llama. Presciente. ¿Y qué es la noción presciente de la predestinación? Descansa sobre el previo conocimiento de Dios sobre las decisiones o actos humanos. Ahora hay otro punto de vista. Acá vamos a ponerle uno mejor. Hay otro punto de vista que tienen algunas iglesias, conocidas también como las iglesias reformadas o presbiterianas. Y el punto de vista de la iglesia reformada difiere en tanto que considera que la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros. ¿De quién depende? De Dios y no de nosotros. Según esta noción, la elección de Dios es soberana. ¿Cómo es la elección de Dios? Soberana. O sea, no es que nosotros decidimos elegir a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Y esta elección de Dios es una elección soberana. Descansa sobre la soberanía de Dios. No descansa sobre las decisiones o sobre las respuestas vistas por Dios. No descansa de cómo quizás Dios sabe cómo te vas a comportar de acá 3 años, 5 años, 10 años. No descansa en eso la elección de Dios, sino que la elección de Dios descansa según su soberanía y es su elección, no nuestra elección. No es que Dios ya sabe que vos vas a elegirlo el día de mañana, sino que ya Dios te eligió a vos para el día de mañana. Hay dos puntos de vista que es necesario entender. Uno, la presciente descansa en la elección del hombre. Elección del hombre, también podemos decirle que descansa sobre los actos del hombre, sobre cómo el hombre mañana ha de comportarse, y Dios lo sabe. Y la otra descansa sobre la soberanía de Dios y la plena elección de Dios, de que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros elegimos a Dios. El punto de vista sostenido por las iglesias, muchas de ellas reformadas, presbiterianas, es que librada a sí misma ninguna persona
pudiera escoger a Dios. Las personas caídas todavía tienen una voluntad libre y son capaces de elegir lo que desean. Pero el problema radica es que no tenemos ningún deseo por Dios. Ningún deseo por Dios. Y no elegiremos a Cristo hasta que seamos regenerados. Lo voy a borrar acá un poco. Después te puede pausar el video y poder mirarlo. Quiero que entienda esto. Si Dios nos dejara a nuestra libertad, si Dios nos dejara a nuestras decisiones, a que nosotros podamos elegirlo a Él. Nosotros ninguno quiso elegir a Dios. En su antigua vida, como muchas veces se dice, cuando usted estaba en el mundo, como se dice mal dicho, usted no tenía deseo de elegir a Dios, al contrario, usted quería correr de las cosas de Dios. Y ese fue el producto del pecado. El pecado fue tan devastador en la vida de la persona que la depravación fue total en la persona. Y eso lo explicamos en unas clases pasadas. La caída fue radical en el hombre. De modo que el hombre sigue teniendo libre albedrío y el poder de decisión. Pero ¿qué perdió el hombre? En cierta manera, perdió, por causa del pecado, el poder de elegir lo que es recto delante de Dios. Elegir a Dios. Elegir la santidad de Dios. Y hasta que nosotros no seamos regenerados, no nazcamos de nuevo, no tendremos ningún deseo de Dios y no elegiremos a Cristo. La fe es un don que surge del nuevo nacimiento. La fe es un don. Es un don que surge ¿de qué? Del nuevo. La fe es un don que surge del nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de un don, es un don de Dios. Es un don dado por Dios. Es algo dado por Dios. Solo los escogidos, mi hermano, pueden responder a la fe y al Evangelio. Los escogidos se deciden por Cristo, pero solo porque fueron elegidos por Dios en primer lugar. Fuimos elegidos por Dios. Como en el caso, hay un caso de Jacob y Esaú, los escogidos son elegidos únicamente en base a la soberana y buena voluntad de Dios, y no sobre la base de nada que hayan hecho o que hayan de realizar. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 10, 12 y verso 16, nos dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, recuerden el contexto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no hicieron ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia.
Es de Dios quien quiere tener misericordia. No es del que quiere ni del que corre. Ahora, no descansa, la elección no descansa en lo que hagamos. No descansa en lo que hagamos, no descansa en nuestras obras. Si vemos el pasaje de Romanos 9:10, dice que cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice entre paréntesis, pues no había aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal. No hicieron ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ahora, un problema polémico con respecto a la predestinación es que Dios no escoge o elige salvar a todos. Y esto es tremendo y tiene que prestar mucha atención en cuanto a esto. Hay un debate grande entre arminianos y los calvinistas, los pelagianos o los semipelagianos, los sanagustinianos. Pero hay algo que nosotros no podemos negar y es lo que dice la palabra acerca de la predestinación. Por eso es que yo me inclino más hacia esta postura, porque usted puede decir que Dios ama a todos y quiere salvar a todos. Y yo creo que a Dios ama y quiere salvarlo a todos. Pero yo creo que Dios va a salvar a todos y quiere salvar a todos a lo que Él ya eligió. No conforme a nuestras obras, no conforme a que nosotros el día de mañana lo íbamos a elegir, sino conforme a la soberanía del Señor, conforme a la misericordia del Señor. Porque al final de cuentas no son nuestras obras, sino son las obras de Cristo en nosotros. Y el problema que surge muchas veces en cuanto a la predestinación es que Dios no escoge o elige salvar a todos. Pero usted me podrá decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se analiza el pasaje de Juan 3:16 en su contexto y puede hacer una buena exégesis acerca de ese pasaje, se va a dar cuenta que cuando Dios se refiere a todos, son todos aquellos que ya predestinó para salvación. Porque si fuera que Dios elige salvar a todos, en cierta manera, habría personas que no estarían hoy en el infierno. Y habría personas que el día de mañana no se estarían yendo al infierno. Ahora, Dios se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él decida tener misericordia. Dios se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él decida tener misericordia. Algunas personas de la caída humana o de la humanidad reciben la gracia y la misericordia ¿de qué? De la elección. Reciben la misericordia de la elección. Algunas personas reciben la misericordia de la elección. Al resto podemos decir que Dios las pasa por alto dejándolas en su pecado. Los que no han sido escogidos por Dios reciben la justicia. Los que no fueron, los que no fueron escogidos. Los que no fueron escogidos por Dios reciben la justicia. Reciben la justicia de Dios.
No es que ellos reciben la injusticia, porque muchas veces dicen algunas personas, no, entonces Dios es un Dios injusto. ¿Por qué Dios decide salvar a estas personas y predestinarlas y decide elegirlas y practicar misericordia con este grupo de personas, pero con este grupo de personas no? Ahora, nosotros tenemos que saber qué papel nos toca a nosotros. En la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Vea el libro de Romanos capítulo 9, verso 14 y verso 15. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Ahora, del que Dios no tiene misericordia, no significa que Dios está siendo injusto con esa persona. No, al contrario. Dios está practicando la justicia. Los que no fueron escogidos por Dios y están libres en su pecado, Dios está practicando su justicia en cuanto a su persona, su santidad. Le voy a borrar esto y le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta que una vez la hicieron. ¿Puede Dios o está Dios en el infierno? ¿Puede Dios o está Dios en el infierno? Le hago esa pregunta a usted que está del otro lado. Si quiere, después respóndamelo en los comentarios o mándeme en WhatsApp. Ahora, si decimos que nosotros tenemos un Dios que dentro de los atributos se encuentra la omnipresencia, en el que Dios está y puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento, en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, podemos decir. Si decimos que Dios está en todos lados, ¿qué nos garantiza a nosotros que Dios no puede estar en un lugar como el infierno? Yo te puedo decir, no, hermano David, ¿qué está diciendo como que Dios está en el infierno? Porque hay muchas personas que se imaginan como Dios un hombre alto, grandote, con una vestidura larga y una barba larga, y que tiene una corona y unas sandalias de oro. Y muchas veces plasmamos esa imagen en nuestra cabeza, pero si usted va a ver a lo largo de la palabra del Señor, las veces que Dios se aparece o toma forma de personas, utiliza algo que se conoce teológicamente como metamorfosis, y utiliza una metamorfosis para atribuirse una forma de modo de que simbólicamente pueda dejar una enseñanza, un ejemplo. Dios liberta al pueblo de Israel con mano poderosa. No es que Dios tiene un brazo, el cual hizo gimnasia, tiene un brazo grande con músculo, no, sino que simbólicamente Dios utiliza una metamorfosis para mostrar su poder. Luego vemos en Daniel la visión del anciano lleno de días. No es que Dios esté siendo viejito, esté lleno de días, sino que se apareció simbólicamente tomando una metamorfosis, una forma para que el hombre pudiera entender de que Dios está hablando acerca de la sabiduría de ese anciano ahí en el libro de Daniel. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces imaginamos, cuando digo que si Dios puede estar en el infierno, se imaginen a Dios estando sentado en el infierno, en el sentido de que hay un hombre que está sentado junto al diablo en el infierno. En la Biblia dice que Dios es espíritu. En la Biblia también dice que Dios es invisible, el Dios invisible. En la Biblia dice que nadie vio a Dios jamás. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿Dios puede estar en el infierno? ¿O está Dios en el infierno? ¿Puede estar Dios? Sí, Dios puede estar.
Ahora, la otra pregunta sería, ¿está Dios en el infierno? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué le digo que Dios está en el infierno? Porque imagínense esto. Se lo voy a dibujar como a mí me lo enseñaron en el instituto. Cuando decimos que Dios nos elige soberanamente y Él, conforme a su misericordia, Él nos elige soberanamente y Él practica sobre nosotros misericordia. Dios practica sobre nosotros misericordia. Pero sobre este grupo de personas no está practicando la misericordia. Está practicando la justicia. Ahora, podemos decir que este grupo es de las personas que se van al cielo. Y de este grupo es de las personas que se van al infierno, hoy se encuentran en el infierno. Ahora, ¿qué significa en sí mismo la misericordia? La misericordia, en cuanto a la palabra, significa no justicia. No justicia. Y bendito sea Dios por eso, porque Dios no está practicando la justicia sobre nosotros. ¿Sobre quién Dios practicó la justicia para que hoy nosotros podamos tener misericordia? Sobre Cristo. Toda la ira de un Dios justo, santo, cayó sobre la persona de Jesucristo para que nosotros hoy podamos tener misericordia. Y bendito sea Dios por esta misericordia que significa en cierta manera no justicia. Ahora, ¿por qué digo que Dios está presente en el infierno y en el cielo también está presente? ¿Por qué digo que está presente en el cielo? Porque en el cielo Dios está practicando la misericordia, la no justicia. En el cielo Dios está consolando por la misericordia dada a través de Jesucristo, el cual recibió toda la justicia que nosotros tendríamos que haber recibido, pero en el infierno Dios está presente. ¿Y cómo Dios está presente en el infierno? Dios está presente en el infierno practicando la justicia, no siendo injusto, practicando la justicia por el pecado. Dios no es injusto. En la Biblia dice que en el libro de Colosenses que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay maldad, en Él no hay injusticia, al contrario, uno de los atributos es la justicia. Bueno, para ir terminando esto, le voy a dictar el resumen y luego unas citas bíblicas. Usted puede detener el video. Ahora voy a chequear si se está viendo bien o si se está escuchando bien, porque no puedo verme, estoy con el celular dado vuelta. Resumen 1. La predestinación es una doctrina difícil de ser tratada y debe ser tratada con delicadeza. 1. La predestinación es una doctrina difícil que debe ser tratada con delicadeza. 2. La Biblia nos enseña la doctrina de la predestinación. 2. La Biblia nos enseña la doctrina de la predestinación. 3. Muchos cristianos definen la predestinación en función del previo conocimiento de Dios. 3. Muchos cristianos definen la predestinación en función del previo conocimiento de Dios. 4. El punto de vista de la Iglesia Reformada no considera el previo conocimiento como una explicación de la predestinación bíblica. El punto
punto de vista de la Iglesia reformada, no considera el previo conocimiento como una explicación, de la predestinación bíblica. 5, presten atención en esta. La predestinación se basa en la elección de Dios, no en la elección de los seres humanos. La predestinación se basa en la elección de Dios, no en la elección de los seres humanos. Punto número 6. Las personas no regeneradas no tienen ningún deseo de escoger a Cristo. Las personas no regeneradas no tienen ningún deseo de escoger a Cristo. Punto número 7. Dios no escoge a todos, se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien quiera tener misericordia. Y el punto número 8, Dios no trata a nadie injustamente. Algunos pasajes bíblicos para que anoten en sus carpetas: Proverbios 16:4, Juan 13:18, Romanos 8:30, Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:3 al 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Búsquenlo en su carpeta, va a ser de gran bendición. Después léanlos y medítenlo en cuanto a lo que estamos viendo ahora. Voy a borrar acá. Esta es una de las desventajas de tener pizarrón a fibrón, porque no borran muy bien los borradores. Ya lo puedo dar vuelta, tengo del otro lado el verde con tiza que me gusta más, estoy más a la antigua. Voy a ver un poco cómo se ve y después escribo el título. El próximo título es la predestinación y la condenación. La predestinación y la condenación. Sí se ve bien. Estaba viendo, quería saber si se veía bien. Saludos a mis hermanos. Saludos al pastor Daniel, gloria sea al Señor que lo veo. Mi hermana Darío. Hay varios que están conectados. Bueno, cualquier cosa pueden compartirlo. Ahora un ratito vuelvo a ver. Mi primo, el Sergio, también está ahí, le mando saludos, lo de Córdoba. Bueno, la predestinación y la condenación. No traje una moneda, casi no le mostraría. Si usted ve una moneda, usted va a ver que la moneda tiene dos caras. Ahora, también hay otra cara en cuanto a la doctrina de la elección. La elección se refiere tan solo a uno de los aspectos de la doctrina más amplia de la predestinación. En otro lado de la moneda es la cuestión de la condenación. En un lado de la moneda vemos la elección y en otro lado de la moneda podemos estar viendo la condenación. Podemos ver las dos caras de la moneda. Ahora, en la Biblia dice que hay un pasaje que dice que Dios amó a Jacob, pero odió, o en otras traducciones dice, aborreció a Esaú. Dios amó a Jacob y aborreció o odió, dice también, a Esaú. ¿Cómo debemos entender esta referencia al odio divino? Esta pregunta la vamos a dejar colgada
y al finalizar la vamos a responder. Vamos a poner cómo debemos entender este odio. También la palabra puede ser de aborrecimiento. Podemos decir Esaú. Esta pregunta la vamos a dejar colgada. Al final vamos a ver que vamos a poder responderla. Ahora, la predestinación, así como le hablaba que una moneda tiene dos caras, la predestinación, la doctrina de la predestinación es doble. Ahora, ¿por qué hablo de que la doctrina de la predestinación es doble? La única manera, podemos decir, de evitar la doble o la doctrina de la doble predestinación sería el afirmar que Dios predestina a todos a ser escogidos o que no predestina a nadie ni a ser escogido ni a ser condenado. Y eso es algo que no es cierto. No es cierto, no, porque en la Biblia vemos que ya hay gente que está preparada para el infierno. Si usted ve el libro de Apocalipsis, ¿a cuántas personas ya Dios tiene preparado un infierno? ¿Y a cuántas personas ya Dios tiene preparado un cielo? Ahora, como la Biblia enseña la predestinación con claridad en cuanto a la elección y niega la salvación universal, debemos concluir que la predestinación es doble. Incluye tanto la elección y la condenación. La doble predestinación es inevitable. Si tomamos la Escritura en serio, el punto crucial, sin embargo, es cómo debe ser entendida la doble predestinación. Algunos han entendido a la doble predestinación como una relación de causa y efecto, en la cual Dios es igualmente responsable de que el malvado no crea y de que los escogidos crean. Esta posición sobre la predestinación se la conoce como la positiva. Teológicamente se la conoce como positiva. Y esto es algo erróneo, porque esto garantiza, o algunas personas creen, que si la doctrina de la predestinación tiene dos caras, tanto elección como condenación, están también afirmando de que Dios está creando la maldad en las personas para que estas personas no puedan ejercer fe de tal modo de que ya están siendo condenadas, y a las personas salvas, podemos decir, a las cuales Dios practicó la misericordia, Él ya la llamó, la predestinó, Él ya derramó su Espíritu Santo para que posteriormente ellos alcancen la salvación. Pero esta es una doctrina errónea. Dios no crea la maldad de nadie, ni tampoco Dios crea la incredulidad en nadie. No. Ahora, esta posición también se la conoce como el hipercalvinismo. Se la conoce como el hipercalvinismo. Y es una doctrina errada. Es errada. Dios no crea la maldad en nadie. Dios no crea la incredulidad en nadie. Ahora, la posición de la iglesia, de muchas de las iglesias sobre la predestinación, sigue siendo un patrón diferente a este. Y el patrón que sigue la iglesia es positivo o positiva o positivo-negativo. Este es el patrón correcto. Positivo-negativo. Ahora, cuando yo me refiero a positivo-negativo,
En el caso de los escogidos, Dios interviene positiva y activamente, podemos decir, para obrar en la gracia, en sus almas y traernos a la fe salvadora. Unilateralmente regenera a los escogidos y los trae a salvación. En el caso de los malvados, negativamente, vimos recién la positiva. Dios obra positiva y activamente para que nosotros seamos regenerados, recibamos la gracia y posteriormente seamos glorificados y consigamos la salvación. Pero negativamente, en el caso de los malvados, no obra el mal en ellos. No obra el mal en ellos o impide que se acerquen a la fe. En lugar de hacer esto, ¿qué hace? Los pasa por alto, dejándolos librados a sus propios pecados. Según esta posición, la acción divina no es simétrica, la actividad de Dios es asimétrica. Con respecto a los escogidos y a los malvados, existe sin embargo un plano de igualdad. No es que están en desigualdad de condiciones, existe un plano de igualdad. El malvado que ha sido pasado por alto por Dios está finalmente, en cierta manera, condenado, y su maldición es tan real y cierta como la salvación final de los escogidos. El problema acá se vincula a las afirmaciones bíblicas, como en el caso de que, no sé si se acuerdan del pasaje ese en el que Dios endureció el corazón del faraón. Vamos a borrar esto acá un poquito. Me parece que voy a tener que comprar otro pizarrón más adelante. El pizarrón ese que es más grande, como el de escuela, porque no me da para escribir. No sé si se acuerdan de cuando el pasaje ese cuando Dios deja ir al pueblo de Israel. En la Biblia dice que a pesar de que venía Moisés y le mostraba las señales, en la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. Ahora, ¿cómo Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cómo Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cómo endureció Dios el corazón del faraón? Martín Lutero argumentaba que se trataba de un endurecimiento pasivo y no activo. De un endurecimiento pasivo y no activo. ¿Por qué le digo que es pasivo y no activo? Dios no creó ninguna nueva maldad en el corazón del faraón. Dios no creó activamente una nueva maldad, algo para que el corazón del faraón se endurezca más y más y más. No, Dios no creó una nueva maldad o puso una maldad en el corazón del faraón. Ya existía suficiente maldad en el corazón del faraón para que éste se inclinara a resistir en cierta manera la voluntad de Dios siempre que él pudiera. Por eso hablo de que es pasivamente y no activamente. Dios no puso la maldad en el corazón del faraón. Ella tenía suficiente maldad en su corazón. Todo lo que Dios tiene para hacer para que alguien se endurezca solamente es retirar su gracia. Para que alguien se endurezca, solamente Dios tiene que retirar su gracia. Dios tiene que apartar un poco su gracia. Esto no viene al caso, pero imagínense esto.
Esto lo aprendí hace un tiempo. Imagínense que en la Biblia dice que nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. La primera gracia fue dada por Moisés y la posterior gracia vino por medio de Jesucristo. La plenitud en sí mismo vino por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés y luego posteriormente la gracia vino por medio de Jesús. Ahora, esta ley, algunos teólogos lo consideran como un acto de gracia para el ser humano. ¿Por qué digo que es un acto de gracia para el ser humano? Porque en la Biblia dice que el hombre luego que se corrompe en el Edén por causa del pecado, podemos ver de cómo el hombre, libro de Génesis, antes del diluvio, hay una declaración muy fuerte de Dios, y es que el corazón del hombre solamente era de continuo el mal. Solamente pensaba el mal, solamente había maldad en su corazón. Todos los días y cada segundo de su vida era solamente pensar mal. Y la Biblia nos enseña que Dios los tiene que exterminar. Dice la Biblia que manda el diluvio, el cual anegó por agua al mundo antiguo. Ahora, posterior a eso, en la Biblia nos enseña que Dios, por medio de Moisés, trae la ley. ¿Y qué fue la ley? La ley fue un límite para poner un freno a la maldad en cierta manera del hombre. Dios, por medio de esa ley, también mostró su gracia. Puso un freno para la maldad del hombre y le dijo: esto está mal, matar está mal, robar está mal, hurtar está mal, adulterar está mal, deshonrar a tu madre y a tu padre, desamar a Dios con todo tu corazón, y así sucesivamente. Pero aún así el hombre sigue corrompiéndose, sigue quebrantando la ley. Ahora, imagínense esto, que algún día cuando estemos delante del trono de Dios, y quizás es muy fuerte lo que le voy a decir, pero es algo profundo. Algún día cuando estemos delante del trono de Dios, imagínense, yo tengo mi hija que tiene 4 años. Imagínense que ella, en cierta manera, yo nunca le enseñé a mentir, pero hoy le digo: ¿a dónde está el control remoto? Un ejemplo. Y ella me dice: no sé, papi, yo sé que el control lo tiene atrás. Y ella ya está mintiendo, sin que nadie en casa le enseñe que mentir está mal o qué es lo que es mentir. Ella ya miente. Y ese es un acto de rebeldía contra Dios. Usted puede decir: no, pero es una mentira piadosa, es una mentira, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corrupción del hombre está y que está siempre inclinada hacia el mal. Ahora, imagínense que algún día estoy delante del trono de Dios. Imagínense que estoy delante del trono de Dios y se presenta mi hija un poco mayor, y está Dios a punto de condenar a mi hija, y Él aparta su gracia de la vida de mi hija, y yo en mi hija lo único que voy a ver va a ser rebeldía. Voy a ver un monstruo, alguien totalmente depravado. Y en aquel tiempo, por más que usted me diga: no, hermano, que David, ¿qué está diciendo? En aquel tiempo creeré que es justo que Dios juzgue a mi hija con justicia. Porque si usted puede mirar la maldad de Hitler o de tantos otros que hicieron tanta maldad, y es Dios mismo apartando su gracia un poco más. Si hoy nosotros no somos tan malos como Hitler, si hoy nosotros no somos tan malos como muchas personas quizás, es por la gracia de Dios. Es por la gracia limitada que Dios puso en nosotros, limitándonos, una barrera limitándonos. Es por la pura gracia de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con el faraón? Apartó un poco su gracia solamente. Dios no puso la maldad en el corazón del faraón. Él ya tenía suficiente maldad.
Ahora, todo lo que Dios tiene que hacer para endurecer a alguien es sacar un poco de su gracia, es apartar su gracia, retirar su gracia de dicha persona y dejarla libre a sus propios impulsos, porque eso fue lo que pasó con Faraón. Y estos impulsos están siempre inclinados hacia el mal. Y esto es precisamente lo que Dios hace a quienes están condenados en el infierno. Los abandona a su propia maldad. ¿En qué sentido? Volvemos a la pregunta, la que había puesto, no la voy a escribir de nuevo, retrocedo un poco el video. ¿En qué sentido odió o aborreció Dios a Esaú? Esa era la pregunta. Hay dos explicaciones propuestas para resolver este problema. La primera de ellas lo explica definiendo al odio o al aborrecimiento no como una pasión negativa dirigida hacia Esaú, sino simplemente como la ausencia de amor redentor. No es que Dios aborreció, sino es que hay una ausencia del amor redentor sobre la vida de Esaú en cierta manera. No es que él está aplicando el odio. Ese es uno de los pensamientos. Que Dios amó a Jacob significa sencillamente que hizo de Jacob el objeto de su gracia inmerecida. Practicó su gracia inmerecida sobre él. Le dio a Jacob un beneficio que Jacob no merecía. Esaú no recibió el mismo beneficio y en dicho sentido fue aborrecido, o alguno dice odiado por Dios. Esta primera explicación suena un poco rebuscada, como que estamos rebuscándola. Parece querer evitar que se pueda decir que Dios pueda odiar o aborrecer a alguien. La segunda explicación le da más fuerza a la palabra odio. Según esta segunda explicación, Dios efectivamente odió a Esaú, aborreció en cierta manera a Esaú. Esaú era odioso a la vista de Dios. No había nada en Esaú que pudiera Dios amar. Esaú era un vaso solo digno de ser destruido y merecedor de la ira y el odio santo de Dios. Esto se lo dejo en sus manos. Usted considere en su corazón cuál es la correcta. Cada uno de ustedes que me está escuchando decida con cuál explicación se queda. Vamos rápido al resumen. No sé qué hora es. Ya vamos una hora. Bueno, vamos rápido. Resumen rápido. 1. La predestinación es doble, tiene dos facetas. 1. La predestinación es doble, tiene dos facetas. 2. Algunos enseñan que Dios es igualmente responsable de la elección y de la condenación. Esto es característico del hipercalvinismo. 2. Algunos enseñan que Dios es igualmente responsable de la elección y de la condenación. Esto es característico del hipercalvinismo. 3. La posición sostenida de la Iglesia es que la doble predestinación refleja un esquema positivo-negativo, como le explicaba recién ese esquema, para que le quede claro. Por eso pongo positivo-negativo, positivo-positivo. Es una forma que le quede claro a ustedes. La posición sostenida de la Iglesia es que la doble predestinación refleja un esquema positivo-negativo. 4. Dios endureció el corazón de Faraón en forma pasiva, no activa. Dios endureció el corazón del Faraón en forma pasiva y no activa. Recuerden esto. Y el último, Dios odió a Esaú o aborreció a Esaú en el sentido de que no le dio la bendición de la gracia. Dios odió o aborreció a Esaú en el sentido que no le dio la bendición de la gracia. Pasajes
vamos a anotar libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1 al 5, Proverbios 16, 4, Romanos capítulo 9, todo el capítulo 9, Efesios 1, 3 al 6 y Judas 1, 4. Voy a borrar acá. Voy a ver cómo se ve acá, a ver. Bien. Vamos a otro rápidamente. Y es el llamado eficaz. El llamado eficaz. Voy a contar una pequeña historia. Cuando era niño, mi madre me solía llamar desde la ventana para que viniese a cenar. Por lo general iba la primera vez que me llamaba, pero no siempre. Si me demoraba, me volvía a llamar una segunda vez, por lo general con un tono de voz más elevado. Su primer llamado no siempre era efectivo. No lograba el efecto buscado. Su segundo llamado solía ser efectivo, corría hacia adentro de la casa. Ahora, hay un llamado de Dios que es efectivo. Cuando Dios ordenó la creación del mundo, el universo no titubeó antes de cumplir con dicha orden. Dios dijo al sol que se ponga acá y el sol se puso, a la tierra que se ponga acá, la tierra se puso, Dios puso las estrellas en su lugar, le dijo al mar hasta aquí pasará y de aquí no te irás más para allá, y así fue, levantó los montes, los collados, y todo le obedeció. Cuando vemos también que Dios llamó a Lázaro, Jesús llama a Lázaro de su tumba, y dice Lázaro sal fuera, y vemos cómo Lázaro también respondió viniendo nuevamente a la vida. Ahora también hay un llamado eficaz de Dios en la vida del creyente. Es un llamado que produce el efecto buscado. Teólogos de la Reforma enseñan que el llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual. Está relacionado con el poder de Dios de regenerar al pecador de su muerte espiritual. Regenerar al pecador de su muerte espiritual. También suele ser conocido como la gracia irresistible. También suele ser conocido como la gracia irresistible. El llamado eficaz se refiere a un llamado de Dios que por su poder y autoridad soberana produce el efecto o el resultado buscado o ordenado. Cuando Pablo nos enseña que aquello a quien Dios predestinó, no sé si se acuerdan el pasaje ese en Romanos 8:30, nos enseña que aquello a quienes Dios predestinó, los llamó, y a quienes Él llamó, los justificó, y esto también los glorificó. Y se está refiriendo ¿a qué? Al llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios es un llamado interior. El llamado eficaz de Dios es un llamado
interior. Es un llamado interior. Es el trabajo, podemos decir, secreto de avivamiento, regeneración logrado en las almas de los escogidos por la obra sobrenatural inmediata del Espíritu Santo. Efectúa u obra el cambio interior en la predisposición, en la inclinación y en el deseo del alma. ¿En qué? En la predisposición, en la inclinación y en el deseo del alma. Ninguna persona siente la inclinación de venir a Dios antes de recibir el llamado de Dios eficaz e interior. Nadie, recuerde esto, ninguna persona siente la inclinación de venir a Dios antes de recibir el llamado de Dios eficaz e interiormente. Y todo lo que son eficazmente llamados tienen una predisposición hacia Dios y le responden ¿en qué? En la fe. Vemos entonces que la fe en sí misma, como dijimos recién, es un regalo de Dios, habiendo sido entregada en el llamado eficaz del Espíritu Santo. La predestinación, la predicación del Evangelio representa algo que también nosotros lo conocemos como el llamado exteriormente. La predicación del Evangelio, representa al llamado exteriormente, al llamado exterior, vamos a poner así, al llamado exterior. La predicación del Evangelio representa el llamado exterior. Este llamado es audible, cuando nosotros predicamos es audible tanto para los escogidos como para los que no han sido escogidos. Los seres humanos tienen la capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo, porque cuando nosotros salimos por ejemplo a predicar o evangelizamos, no todos responden de la misma manera a este llamado que nosotros hacemos por medio de la predicación del Evangelio. Los seres humanos poseen esa capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo o este llamado exterior. No responderán en la fe al llamado externo hasta que este llamado externo venga acompañado del llamado interno eficaz del Espíritu Santo. ¿Cuál es el llamado interno y eficaz? Que esto lo da el Espíritu Santo. Es un llamado interno eficaz y este llamado interno lo trae el Espíritu Santo. Y es tremendo, porque cuando nosotros usamos y predicamos el Evangelio, que es un llamado exterior, pero Dios en su infinita misericordia, en su soberana voluntad, ha utilizado nuestra vida para predicar el Evangelio, para que llegue al oído de aquella persona que Dios ya preparó para ser traídas a su presencia. Va a ir acompañado esta predicación o este llamado juntamente con el llamado interno eficaz que trae el Espíritu Santo. Y es ahí como muchos de nosotros un día se nos predicó la palabra del Señor. Y se nos predicó y se nos habló de Cristo. Hasta que vino el llamado interno eficaz que trajo el Espíritu Santo. Y es entonces cuando nosotros ahora podemos ejercer esa fe y correr al Señor, venir al Señor. Podemos llamarnos cristianos, ser regenerados. En nuestra predisposición, en nuestros deseos
y en nuestra voluntad. El llamado eficaz es irresistible. Es irresistible. Este llamado eficaz interno que da el Espíritu Santo es irresistible. Irresistible. Nosotros no podemos resistirnos a Dios. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de que es irresistible, en el sentido de que Dios en su soberanía producirá el efecto deseado en nosotros. Esta obra soberana de gracia es resistible en el sentido de que podemos resistirla por causa de nuestra naturaleza caída, y de hecho la resistimos, pero es irresistible en el sentido de que la gracia de Dios prevalece aún sobre nuestra resistencia natural. La gracia del Señor está por encima de nuestra naturaleza caída. El llamado eficaz se refiere, escuche bien, el llamado eficaz se refiere al poder creativo de Dios por medio del cual somos traídos a la vida espiritual. El apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios en el capítulo 2, en el verso 1, en el verso 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y en los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1 y 3. Nosotros en otro tiempo, así como decía el apóstol Pablo, éramos y fuimos hijos de ira, y estamos espiritualmente muertos. Nos hemos convertido en los llamados, podemos decir en los llamados, por solamente la virtud del poder y la eficacia del llamado interior del Espíritu Santo. En su gracia, el Espíritu Santo nos ha dado la vista para poder ver lo que no queríamos ver, y el oído para escuchar lo que no queríamos escuchar. Punto aparte. Vamos al resumen. Los llamados humanos pueden ser eficaces o ineficaces. Los llamados humanos pueden ser eficaces o ineficaces. 2. Dios tiene el poder de llamar eficazmente para que los mundos existan, los muertos resuciten y las personas pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual. Dios tiene el poder de llamar eficazmente para que los mundos existan, o sea, todos los mundos, los planetas existan, los muertos resucitan, como vemos el caso de Lázaro, y las personas pasen de muerte espiritual a una vida espiritual. El último 3, las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios en el Evangelio y rechazarlo. Las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios en el Evangelio y rechazarlo. Pero el llamado interno de Dios es siempre efectivo. Siempre produce el resultado deseado. Punto aparte. Unos pasajes bíblicos
para que anoten en su carpeta y pueden buscar en cuanto a este tema. Ezequiel 36, 26 y 27, Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14, Romanos 8, 30, Segunda de Timoteo 1, 8 y 12 y Efesios 1, 7 al 12. Punto aparte. Y vamos al último tema y ya anoto las preguntas de la prueba. La verdad que la hora pasó muy rápido. Eso que no tengo todos los chicos acá. Y me pasó rápido igual ahora. Me gustaría explicarles siempre mayor en profundidad, pero no me da mucho el tiempo. Creo y considero que fue lo más importante. Vamos a otro tema rápido y vamos al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Perdón, me tomo un poquito de agua. Bueno, gloria a Dios. A todos mis hermanos que van a estar viendo el video, recuerden que me tienen que pasar las pruebas y si tienen alguna duda me mandan un mensaje a todos los hermanos que están haciendo el curso online, que luego posteriormente van a estar viendo este video. Recuerden que después lo voy a estar subiendo a la página de YouTube y ahí me pueden buscar como David Domínguez, Teología Sistemática, que es lo que estoy enseñando. Vamos al último tema rápido, así ya vamos cortando. Son las 11:30, 1 hora y media ya. Vamos al nuevo nacimiento. Vamos a explicar lo más importante, es un tema también muy extenso. Ahora, dice, cuando Jimmy Carter, acá cuenta una historia, fue elegido presidente de los Estados Unidos de América, se definió como un cristiano nacido de nuevo. Luego Charles Colson, el hombre que hacía el trabajo sucio en cierta manera para la Casa Blanca de Nixon, escribió un libro que se convirtió en un éxito de librería y que se llamó Born Again, que significa nacido de nuevo. En dicho libro narra su propia experiencia de conversión al cristianismo. Desde que estas dos personalidades popularizadas la expresión de nacido de nuevo, esta se ha convertido en una moneda corriente en el lenguaje moderno. Describir a alguien como un cristiano nacido de nuevo es técnicamente una redundancia. No existe tal cosa como un cristiano no nacido de nuevo. No existe un cristiano, vamos a poner así. No existe un cristiano no nacido de nuevo. No nacido de nuevo. No existe un cristiano no nacido, no nacido de nuevo. Un cristiano no regenerado, que no ha nacido de nuevo, es una contradicción. Del mismo modo, un no cristiano nacido de nuevo también es una contradicción. Mis hermanos, fue Jesús mismo el primero en declarar que era una necesidad absoluta el nacer de nuevo espiritualmente para entrar en el reino de Dios, y eso se lo dijo a Nicodemo. Podemos encontrar en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta oración condicional en la enseñanza de Jesús nos está señalando la condición universalmente necesaria para ver y entrar en el reino de Dios.
el nuevo nacimiento constituye, por lo tanto, una parte esencial del cristianismo. Sin él, la entrada en el reino de los cielos es imposible. Si un cristiano no nace de nuevo, una que no es cristiana y otra que no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso Cristo lo dijo en Juan 3:3. Es imposible. Ahora, la regeneración en términos teológicos es utilizada para el término nuevo nacimiento. Lo voy a escribir acá, la regeneración. La regeneración, dice regeneración acá, nada más que capaz que está chiquito. La regeneración en términos teológicos significa el nuevo nacimiento. Se refiere a una nueva generación, una nueva génesis, podemos decir, un nuevo comienzo. Es más que dar una vuelta a la hoja o dar un giro de 180 grados o de 360. Señala el comienzo de una vida en una persona radicalmente renovada. Pedro nos expresa en el libro de Pedro capítulo 1, verso 23, Pedro nos expresa con respecto a los creyentes que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La generación es la obra del Espíritu Santo. La regeneración es la obra del Espíritu Santo sobre aquellas personas que un día estaban espiritualmente muertas. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. El Espíritu vuelve a crear el corazón humano. Como muchas veces leemos en el libro que dice, creo que de Ezequiel, en el que dice que Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Eso pasa cuando viene la regeneración, el nuevo nacimiento. El Espíritu vuelve a crear el corazón humano, resucitándolo de la muerte espiritual a la vida espiritual. Las personas regeneradas son nuevas creaciones, nueva criatura, como muchas veces decimos. Donde antes no existía ningún tipo de predisposición, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios, ahora hay una predisposición, una atracción a las cosas del Señor. Antes queríamos, como muchas veces lo repito, muchas veces queríamos correr de las cosas del Señor, corríamos hacia el pecado. Pero cuando vino la regeneración, el nuevo nacimiento que fue dado por el poder interno del Espíritu Santo, transformando nuestros corazones, sacándolo de la muerte espiritual a la vida espiritual, ahora Él cambia nuestros deseos, nuestras voluntades, de modo que ahora nosotros buscamos del Señor. Queremos al Señor. Queremos obedecer al Señor. Y eso pasa porque Dios ha regenerado nuestros corazones. Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una atracción a las cosas de Dios. En la regeneración Dios siembra en el corazón humano el deseo hacia Él. Si hoy nosotros tenemos deseo de venir a la iglesia, tenemos deseo de estudiar la Biblia, tenemos deseo de orar, de ayunar, tenemos deseo de amar, tenemos deseo de ayudar, es porque Dios siembra en el corazón humano el deseo hacia Él.
el deseo que de otro modo no estaría presente en nosotros. Ahora, la regeneración no debe ser confundida con la plena experiencia de la conversión. Una cosa es la conversión y otra cosa es la regeneración. Una cosa es la conversión y otra cosa es la regeneración. De la misma manera que el nacimiento, cuando es nuestro principio, nuestra primera entrada a la vida fuera del vientre de nuestra madre, desde nuestra madre, así también nuestro nuevo nacimiento espiritual es el punto de partida en nuestra vida espiritual. Para que le quede más claro, imagínense cuando una mujer está dando a luz un hijo y el hijo está saliendo del vientre, esa primera impresión que tiene el niño o la niña con el mundo exterior, ese nacimiento representa de esa misma manera la regeneración o el nuevo nacimiento de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es el punto de partida del cristiano. Así como un niño crece a lo largo del tiempo, de esa misma manera nosotros debemos crecer. La regeneración o el nuevo nacimiento es comparado como a un niño que es sacado del vientre de su madre. Esa es la impresión. De modo que no es que tenemos que quedarnos así, sino al contrario, tiene que haber un crecimiento en nosotros. Es el punto de partida de los cristianos, podemos decir. El punto de inicio. Tiene lugar por la iniciativa divina de Dios. Y es un acto soberano, inmediato e instantáneo. Es un acto soberano, inmediato e instantáneo. El tomar conciencia de nuestra conversión puede ser un proceso gradual. La conversión es un proceso gradual. Ahora lo vamos a estar viendo. Sin embargo, el nuevo nacimiento es instantáneo. Viene de repente. No es que progresivamente vos vas naciendo de nuevo. No. El nuevo nacimiento viene en un instante. El cristiano nace de nuevo. Es como una mujer no puede estar parcialmente embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Los teólogos de la Reforma enseñan que la regeneración no es el fruto ni el resultado de la fe. Escuche esto. La regeneración no es el fruto ni el resultado de la fe, sino que la regeneración precede a la fe, es anterior a la fe, como la condición necesaria para la fe. Tampoco de ningún modo nos predisponemos hacia la regeneración o cooperamos como colaboradores con el Espíritu para que esto acontezca. No decidimos ni elegimos ser regenerados. Dios elige regenerarnos. Yo no puedo elegir hoy quiero nacer de nuevo, hoy nazco de nuevo. Yo no puedo, o una persona no puede auto nacer de nuevo, una persona no puede auto hacerse cristiana. Es Dios quien elige regenerarnos. Es Dios quien elige llamar eficazmente. Es Dios quien elige llamar interiormente. Es Dios quien decide quién va a nacer de nuevo. Y ese nacimiento viene por el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. La persona que nace de nuevo es porque el Espíritu Santo ha venido sobre esa persona. No nos podemos hacer autocristianos. No es que yo digo, hoy soy cristiano, mañana dejo de serlo y hoy soy de nuevo cristiano. Hoy nazco de nuevo. No podemos. Es Dios quien lo elige. Ahora, ya termino. Después de que hemos sido regenerados por la gracia soberana de Dios, entonces si elegimos a Cristo, actuamos y cooperamos con Él y creemos en Él. Dios no tiene fe por nosotros. Dios no tiene fe por nosotros. Es
nuestra propia fe las que nos justifica. Nuestra fe en Él, ¿no? Lo que Dios hace es despertarnos para la vida espiritual, rescatándonos de la oscuridad, el sometimiento y la muerte espiritual. Dios hace que la fe sea posible y actual. Despierta la fe dentro nuestro. Le voy a escribir algo rápido para que le quede más claro esto. En cuanto a la fe y el nuevo nacimiento, es conocido teológicamente como el orden de la salvación. El orden de la salvación viene desde acá. Vamos a poner de abajo para arriba. Vamos a poner regeneración. Fe. Justificación. Santificación. Regeneración, fe, justificación, santificación y acá vamos a poner glorificación. Así le queda claro. Regeneración, fe, justificación, santificación y glorificación. Se lo explico rápido. A ver si se ve. Sí, sí. Regeneración, fe, justificación, santificación, glorificación. Cuando hablamos acerca de la regeneración, como le decimos recién, es el nuevo nacimiento, es el punto de partida del cristiano. Viene la regeneración, el nuevo nacimiento sobre nosotros, y por medio de esa regeneración nosotros podemos ejercer fe. No es que la fe viene antes, acá, de la regeneración, porque nosotros no podemos ejercer fe sin ser regenerados. La fe es un don de Dios. Primero Dios tiene que regenerarnos, hacernos nacer de nuevo, y posteriormente a eso nosotros podemos ejercer fe. Y luego nosotros que podemos ejercer fe, ¿en quién ejercemos fe? Ejercemos fe en Cristo. Luego que nosotros podemos ejercer fe en Cristo, en la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor, Él es el autor de la fe. Él es el autor de nuestra fe, de que hoy nosotros tengamos fe. Él nos regeneró. Por medio del Espíritu Santo podemos tener esa fe. Y por medio de esa fe en Cristo, nosotros somos justificados. Recibimos la justificación por medio de Él. ¿Y qué es la justificación? Es una doctrina que no voy a explicarla ahora. Pero en pocas palabras, es atribuirse a nosotros las obras de Cristo. La justicia de Cristo atribuirse a nosotros. De modo que algún día cuando estemos delante de Dios, no van a ser nuestras buenas obras, sino van a ser las obras de Cristo las que nos harán justos delante del Padre en aquel día. Porque no hay un justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo, sino que todos se desviaron. Pero por medio de Cristo
nosotros recibimos esa justificación, de modo que cuando estemos delante del Padre, Él verá las obras de Cristo, verá la justicia de Cristo, y por Él nosotros seremos justificados. Se le explico rápido y resumidamente la justificación. Y recibimos lo que se conoce como la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es aquella que nos da el Espíritu Santo. Lo estuvimos viendo acerca de la santificación hace un tiempo, la cual da progresivamente en la vida del cristiano, en la cual el cristiano también coopera en esa santificación progresiva. Nosotros cooperamos, no es que vos vas a estar acostado en la cama y de repente ya está, listo, no, sino que cooperamos viniendo, orando, buscando al Señor, ayudando, leyendo su palabra y siendo el Espíritu Santo impulsándonos a santificarnos, a dejar nuestros malos deseos, nuestros malos actos, nuestra quizá mal carácter, a cambiar. Y esa es la obra de santificación progresiva que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y luego, posteriormente, recibiremos la glorificación cuando estemos delante del Padre. Seremos glorificados en cuerpos. Como dice la Biblia, que subiremos en cuerpos glorificados o estaremos delante de Él en cuerpos glorificados. Este es el orden de la salvación. Regeneración, fe, justificación, santificación, glorificación. La fe no viene antes. Primero viene la regeneración y podemos tener fe. La regeneración precede a la fe. Les escribo rápido, dicto rápido el resumen, les escribo las preguntas de la prueba. 1. Todos los que son verdaderamente cristianos han nacido de nuevo. Todos los que son verdaderamente cristianos han nacido de nuevo. Vamos a poner 2. El nuevo nacimiento es la condición previa y necesaria para entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es la condición previa y necesaria para entrar en el reino de Dios. 3. La regeneración es la obra soberana de gracia del Espíritu Santo. La regeneración es la obra soberana de gracia del Espíritu Santo. Recuerden eso. 5. La posición de los teólogos de la Reforma es que la regeneración precede a la fe. Es la iniciativa divina de Dios en la salvación, el orden de la salvación. Unos pasajes bíblicos para que anoten en sus carpetas: Deuteronomios 36, Ezequiel 36, 26 al 27, Romanos 8:30 y Tito 3, 4 al 7. Voy a estar borrando esto y lo voy a estar escribiendo las preguntas de la prueba. Si en algo no han entendido, les pido que por favor me escriban. Vamos a poner el examen. Vamos a poner describa el orden de la salvación. Describe el orden de la salvación. 2. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? A ver.
3. ¿A qué se refiere el llamado interno? ¿A qué se refiere el llamado interno? Dios endureció el corazón del faraón Dios endureció el corazón del faraón de forma y quiero que llenen acá y me respondan por qué. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa la predestinación? ¿En qué se basa la predestinación? Le voy a hacer una pregunta más, 6. Sí, bueno. ¿Puede estar Dios en el infierno? Perdón, acá sería, ¿puede estar Dios? ¿Puede estar o está Dios presente? ¿Infierno? Quiero que me respondan cómo. Se va poniendo cada vez un poco más difícil. Le dije que esta parte iba a ser más difícil. Bueno, describe el orden de la salvación, que es la regeneración. ¿A qué se refiere el llamado interno? 4. Dios endureció el corazón del faraón de forma, y usted tiene que completar acá, ¿y por qué? Tiene que explicar por qué. ¿En qué se basa la predestinación? ¿Puede estar o está Dios presente en el infierno? Y quiero que me digan cómo. Bueno, mis hermanos, les doy gracias al Señor por sus vidas, por cada uno de los que ha visto este video y van a ver este video, seguramente muchos lo van a ver mañana porque lo grabé muy tarde. Espero que haya sido de bendición y si tiene alguna duda, por favor, mándeme un mensaje y yo le voy a estar sacando la duda. Así que bueno, le doy gracias al Señor y nos estaremos viendo seguramente el próximo miércoles. Creo que en la semana voy a estar grabando otro video para los chicos que no pudieron hacer el tema de los atributos de la teología al principio y de bibliología, que es
dentro de la teología sistemática. Así les puedo estar explicando un poco de bibliología y teología, que engloba los atributos. Y seguramente voy a estar grabando esa clase. Así que Dios me lo bendiga. Hoy sí. Esta es la última clase del año. Le doy gracias al Señor por cada uno de los que ha estado y ha perseverado. Y oro por los chicos que se han quedado en el camino, para que sea el Señor despertando en cada uno de ellos y aún así en ustedes y en los que vendrán el deseo de poder aprender la palabra del Señor, porque creo y considero fielmente que si hay algo que está escaseando en muchas iglesias, por lo menos acá en Buenos Aires, no sé si allá en Córdoba, pero escasea gente que estudia la Biblia. Mucha gente que no quiere estudiar la Biblia. Y eso la verdad a veces me duele mucho en el corazón, pero oro a Dios para que Dios pueda despertar en eso en cada uno de mis hermanos y que puedan estudiar la Biblia, porque al final de cuentas Dios está acá en la palabra. Y cuanto más aprendemos de esta palabra, más podemos conocer a Dios. Así que el Señor me los bendiga y hasta acá ha sido la clase. ¿Ven?